tenéis cualquier duda que tengáis por ahí apuntada sobre cualquier parte del tema, pues la voy resolviendo. Y si no, pues hago un pequeño repaso de lo que es todo el Sí, tema, ¿vale? Un repaso así yo breve con sí tengo alguna, con lo importante. sí que tengo ahí alguna por aquí de anotada, Vale. pero bueno, Sí, sí, pues. según, bueno, según vayas dando la explicación, igual va surgiendo y ya te lo comento, si eso, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, por ir repasando así un poquito, si me salto algo me lo decís, pero más o menos voy a seguir lo que es el orden que hemos visto en la unidad, las fuerzas, la clasificación, pues bueno, está clara porque es teoría, básicamente, ¿no? Que son a distancia o de contacto. Eso está ahí, es teoría pura y dura. Pero tampoco hay que. No os voy a preguntar teoría, como sabéis, pero bueno, igual en el test puede aparecer algo. Tampoco esto no está puesto. La de contacto, los cuerpos se tocan entre sí y a distancia no. Por ejemplo, los imanes o cargas eléctricas son fuerzas que actúan a distancia, sin tener que tocarse. Después, las fuerzas, es importante, son vectoriales. Cuando dibujamos una fuerza, dibujamos como una flecha, porque tiene módulo, dirección y sentido. ¿Vale? El módulo es el valor y la dirección y el sentido, pues es hacia dónde va. Dirección puede ser una dirección horizontal y sentido hacia la derecha o sentido hacia la izquierda. Entonces, las fuerzas son magnitudes vectoriales. Se miden en Newton. Y después teníamos suma de fuerzas. Si aparecían dibujadas, pues se sumaban por componentes, ¿no? Ujú. Por componentes. Por componentes horizontales por un lado y verticales por otro lado. Y eso nos daba siempre una fuerza resultante. Fuerza resultante o resultante de fuerzas, que puede tener una componente horizontal y una componente vertical, que son siempre, les pongo Fx, Fi, ¿no? Después de sumar las horizontales, tenemos un valor de las horizontales, un valor de las verticales, y si nos piden un valor final, un módulo, pues el módulo de la fuerza era la raíz, ¿verdad? Fx al cuadrado más Fi al cuadrado. Os recuerdo, como son vectores, las fuerzas se pueden expresar también. Por ejemplo, una fuerza F1 puede ser así, tipo vector, 2, 3, que en sí mismo tenga ya una componente horizontal y una componente vertical. Una fuerza F2 que sea también 3, 8, que sea también con dos componentes. Entonces, a veces tampoco hace falta, no os tienen que dar las fuerzas dibujadas, nos pueden dar las fuerzas con sus valores en componentes, parte X, parte Y, parte X, parte Y. Y si yo sumo estas dos, ¿vale? Puedo decir que es F1 más F2 y sumar las X con las X y las Y con las Y. Así, 2 más 3 y 3 más 8. 2 más 3, 5
y 3 más 8, 11. ¿Vale? A veces si no nos dan dibujo y nos dan las fuerzas en componentes, las sumamos así directamente. Esta es una forma de poner el vector y os expliqué también en un vídeo, en el primero me parece, o de los primeros que había, por si lo veis en algún sitio, o también yo mismo igual os lo pongo, porque creo que es bastante ilustrativo, que 5,11 también se puede poner como 5i más 11j. ¿Os suena esto? Sí, sí. ¿Vale? Para diferenciar las x con las y y las j marcan las y. ¿eh? Sí. Es una notación que es muy habitual en física y, hombre, igual no sale en algún libro, pero si lo veis sería perfectamente normal. Esto es lo mismo. ¿eh? A partir de aquí me parece que ya pasamos a las leyes de Newton, ¿verdad? Sí. Las leyes de Newton que son la ley de la inercia. Ya os voy a poner las tres, como ya hemos visto las tres, aunque yo las he dado por separado. La ley de la inercia, que dice que un cuerpo que esté en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme seguirá en ese mismo estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme si no actúan fuerzas sobre él, ¿no? O las fuerzas que actúan sobre él suman cero. Esta es la primera. La segunda ley o principio fundamental de la dinámica es sumatorio de fuerzas igual a m por a. Es decir, si tú aplicas una fuerza a un cuerpo, este acelera en la dirección de la fuerza. O sea, hay una resultante de fuerzas. Si las fuerzas que aplicas suman cero, evidentemente no acelera. Y lo que viene a decir que aparezca aquí la masa quiere decir, por ejemplo, si sumamos las fuerzas y nos dan 10 newton sobre un cuerpo que pesa 2 kilos, pues entonces dices sumatorio de fuerzas 10 igual a 2 por a. O sea que este adquiere una aceleración de 5 metros segundo cuadrado. Ahora, si el cuerpo en vez de pesar 2 kilos pesa medio kilo, si la masa fuese 0,5 kilos y se aplica la misma fuerza, pues 10 sería 0,5 por a. O sea que la aceleración sería 10 entre 0,5, 20 metros segundo. Quiere decir que cuanto más pesa un cuerpo, más le cuesta acelerar. Es también, y eso además es una consecuencia de la ley de la inercia. Podemos decir que cuanto más masa, tiene un cuerpo, más cuesta cambiar su estado. De reposo o movimiento, ¿vale? Por eso aparece ahí la masa. Si un cuerpo pesa mucho y lo quieres acelerar, tienes que aplicar más fuerza que si pesa poco. Y la tercera ley de Newton, que es la última que os he puesto, tercera ley de Newton, es el principio de acción y reacción. Y bueno, no es tan fácil de... Se enuncia muy fácil porque dice, si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, alguien empuja aquí
una fuerza F1, el cuerpo devuelve la misma fuerza y de sentido opuesto, ¿vale? Sí, sobre un cuerpo. Y con el mismo signo, ¿no? El signo opuesto, bueno, el sentido de la fuerza sería el opuesto, ¿no? En este caso eran los signos iguales, ¿no? No era un menos, ¿no? Aunque la fuerza fuese hacia atrás, ¿no? Sí, el valor de la fuerza es exactamente el mismo. Es decir, si tú empujas una pared con una fuerza de 10 newton, pues la pared está sujetando esos 10 newton. O sea, que te está ejerciendo esos 10 newton a ti. Tú estás notando una resistencia, ¿no?, en la mano. Vale. Entonces, por ejemplo, si dais un manotazo fuerte o un puñetazo a una pared, pues te duele. ¿Por qué? Pues porque el golpe que tú das, la pared te lo está devolviendo. Esa es la parte de la tercera ley de Newton. Sería esa, de la fuerza que te la está devolviendo. Hay dos fuerzas, una es la que tú ejerces y otra la que se ejerce sobre ti. La resistencia que opone el objeto a moverse o a... ¿De acuerdo? De acuerdo. Si sobre un cuerpo se ejerce, está apuntando, se ejerce una fuerza, este ejerce la misma, pero en sentido opuesto. Lo pone como partícula, pero bueno, es lo mismo, Sí, ¿no? cuerpo, partícula, es cualquier... Vale, yo se lo apunto así como partícula. Sí, Vale. nos la devuelve, ¿vale? Si tú ejerces una fuerza sobre algo, Sí. te la devuelve. Lo que pasa que, claro, la fuerza, pues no es lo mismo ejercer una fuerza sobre una pared que sobre una pelota de ping-pong, ¿vale? Pero el concepto que hay que coger es eso. Eso es. Que devuelve la... Sí, ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Que si la masa es pequeñita, tú lo mueves con mucha facilidad y tú no te enteras, pero si la masa del cuerpo es muy grande, pues probablemente no lo muevas y te mueves tú, ¿vale? Por ejemplo, imaginad a alguien que está en una pista de hielo, alguien que está en la parte de adentro de la pista con unos patines de hielo y alguien que está en la parte de afuera, de pie los dos, y uno le pega un empujón al otro, ¿vale? ¿Estáis en la situación? Sí, sí. Por ejemplo, así. Os lo dibujo en la pantalla, a ver si lo... Aquí, hielo. Y aquí, fuera del hielo. Y aquí hay una persona de pie y aquí hay una persona de pie, pero con los patines puestos. Entonces, imaginad que el que está dentro de la pista empuja al otro, aunque el otro no haga nada, simplemente estar de pie ahí recto. Pues este se puede ir un poquito hacia atrás, pero el que se va más hacia atrás es el que empuja, ¿no? Porque como no hay rozamiento en el suelo, tú empujas al otro que está en el suelo y si tú estás en una superficie muy resbaladiza, te vas para atrás. Entonces, este recibe una fuerza pero no se mueve y este que ejerce la fuerza es el que se va para atrás. ¿Vale? Sí, sí. Ejerce una fuerza del de azul sobre el de rojo y del de rojo sobre el de azul, aunque sea la fuerza resistencia, digamos, de esta ahí. Incluso aunque pesen lo mismo, las dos personas, pues el que digamos está en la superficie resbaladiza se va para atrás. Aquí. Estas son las tres leyes de Newton: inercia, principio fundamental y tercera ley o principio de acción y reacción. Entonces, en la segunda ley de Newton, segunda ley, pues ya veis que... Buenas. Ya veis que han salido o han aparecido por ahí problemas, ¿no? Los problemas que salen de este tema son casi todos de la segunda ley de Newton, de aplicar el sumatorio de fuerzas igual a m por a. Hay que obtener una resultante de fuerzas y si sabes la resultante puedes calcular
cuando acelera una determinada masa. ¿Vale? En este tipo de problemas será importante la fuerza de rozamiento. Si tú intentas mover algo, aparece una fuerza de rozamiento, sea con el aire, sea con el suelo, sea... ¿Vale? Entonces, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, siempre te frena. Aparece debido a la interacción, al roce entre el cuerpo y el suelo, la superficie que lo intentamos mover generalmente, y la fuerza de rozamiento depende del material y del peso, ¿vale? De M por G, de la masa del cuerpo por la gravedad. Este es el peso. El peso que, lo diré ahora, que igual os lo tenía que haber dicho antes, el peso es una fuerza, no es lo mismo peso que masa. ¿Eso lo habéis entendido en el tema? Sí, yo... Sí, El peso es la masa por la gravedad, por 9,8. Así ya está. Peso es masa por la aceleración de la gravedad. La que sea masa en kilogramos y la gravedad en la Tierra 9,8. Y esto nos da una fuerza que se mide en newton. Mierda. Bueno, se ¿Sabéis? fue. Vamos, sí, pero se ha ido la imagen. Se me ha cerrado a mí también la...